Ya estamos de regreso para seguir conversando temas importantísimos a esta hora de la mañana, comenzando la semana, y es por eso que nos encontramos con Nadia Ramos. Se los comenté antes de irnos a la pausa. Ella es académica de la Facultad de Psicología de la Talca, Universidad de Talca. Muchas gracias por estar con nosotros, Nadia. Muchas gracias. Y nos interesa, bueno, por sobremanera todo lo que está sucediendo en el país, ¿cierto? Sí. Pero muchas veces no sabemos cómo abordarlo o no sabemos qué consecuencias van a tener en los niños, que a veces no entienden de constitución, no entienden de política, no entienden lo que está viendo, solamente entienden que hay una especie de conflicto en nuestro país. Coméntanos de eso, Nadia, y muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias a ustedes también por invitarme, por darle la posibilidad también de contarle un poquito a la gente qué es lo que puede estar pasando, ¿cierto? Mira, en el caso de los niños es importante comprender que primero ellos se dan cuenta, ¿sí? Porque muchas personas a veces está la idea como que no hay que decirle a los niños lo que está pasando, y la verdad es que los niños se dan cuenta igual, y se dan cuenta principalmente por cómo nos comportamos nosotros los adultos, ¿sí? Y eso significa que si nosotros estamos más nerviosos, si estamos más ansiosos, si estamos distraídos, si además nos cambió la rutina a muchos de nosotros, ¿no? Si estamos más en casa, pero los niños no saben por qué, se genera una alteración igual. Ahora, dependiendo de las edades de los niños, es los tipos de explicaciones que vamos a poder dar. En general, a los niños más pequeños hay que decir que hay una situación, más que de conflicto, hablar tal vez de una crisis, ¿no? De una situación que es un poco difícil a veces, como bien tú dices, de explicar, en la cual hay un país, hay una comunidad que está descontenta y que ha salido a manifestar. Y que efectivamente han habido situaciones difíciles, que han habido algunos eventos de violencia, pero lo que tenemos que hacer en términos de protección es no exponerlos a eso. Claro. ¿Sí? Y eso significa radio al mínimo, porque los medios de comunicación cumplen una labor de informar, ¿sí? Pero muchas veces en el proceso de informar nos exponen también al resto de la población, no solo a los niños, a relatos de violencia muy explícitos, a imágenes muy explícitas, y eso nos afecta igual, ¿sí? Sí. Toda situación de violencia interpersonal es una situación que para nosotros tiene un carácter de evento potencialmente traumático, porque es personas haciendo daño a personas. Y eso claramente sale del rango de vida que uno espera, como cuáles, como por ejemplo los asaltos, son similares en ese tipo de carga, ¿no? Asaltos, violaciones, guerra. Cuando vemos personas peleando con personas, estamos hablando de ese tipo de perturbación que se nos puede provocar. Nadia, tú eres especialista en estrés traumático, sí, lo cual es algo bastante que está en alerta en este momento en el país. Y como nosotros podemos sufrir un estrés debido a todos estos conflictos, los niños también lo pueden sufrir y los somatizan. Los somatizan, no estaba segura si era la palabra. Los somatizan de distintas formas. Si a nosotros como adultos nos cuesta entenderlo, incluso a veces, a ellos mucho más. ¿Cómo como padres podemos ayudar a que este estrés no les perjudique tanto? ¿Cómo podemos nivelar aquellas cosas? Sí. Bueno, yo soy presidenta de la Asociación Chilena de Estrés Traumático en Chile, porque desde el terremoto nosotros percibimos que efectivamente este tipo de eventos y este tipo de problemas de salud mental no estaba siendo muy bien comprendido, y por eso es que nosotros creamos la asociación. A propósito entonces de tu pregunta, el tema del cuidado con los niños implica principalmente primero observar qué es lo que está aconteciendo con el niño, porque los niños, dependiendo de las edades, los más chiquititos, no son capaces de expresar con palabras necesariamente lo que les está pasando. Lo que puede pasar principalmente es miedo, es angustia, porque es una situación de incertidumbre, y a todos las incertidumbres nos generan ansiedad. Claro. ¿Sí? O dolores de guatita. Exacto. ¿cierto? En el caso de los niños pueden pasar varias cosas. Como bien tú dices, hay una parte que es la somatización, que es cuando nosotros, a propósito de lo que estamos sintiendo, lo expresamos a nivel corporal. Dolor de cabeza,
dolor de estómago, en el caso nuestro, los adultos, tensión en la espalda, en los hombros, cansancio, agotamiento. En el caso de los niños, llanto más fácil, están más irritables, se portan peor. O sea, algo que uno ya veía que a lo mejor ya sabía controlar con el niño, como ir a vestirse o darle de comer, ahora se vuelve todo más caótico. Y es porque el sistema completo está más sensible, está más irritable. Claro. Los papás tienen menos paciencia y los niños, que no saben cómo expresar lo que les está pasando, se vuelven más irritables. Claro. No, y dentro de este contexto... Perdona, solamente un... ¿Sí? ¿Qué hacer? Acoger, escuchar, mirar, mucho cariño, estar ahí y calmar. Nosotros somos la calma para ellos. Claro. No es el entorno, así el país, nosotros. Dentro de este contexto mencionabas que no recomiendas la sobreexposición ni a radio ni televisión por las razones dadas. Ahora, me llama mucho la atención y lo encuentro, incluso te digo, cuestionable, porque se ha visto ya con frecuencia que padres llevan a sus niños a este tipo de manifestaciones. Digo cuestionable porque no sabemos de qué manera pueden evolucionar. Claro. Yo, en lo personal, no expondría a un hijo mío a una marcha, por pacífica que sea, por muy buena intención de que sea pacífica, yo no lo llevaría a ese tipo de movimientos. Ahora también son una marcha, es una situación de mucha presión, de mucha rabia, de repente de mucho grito. ¿Le hace bien, le hace mal a un niño estar metido en eso? ¿Y hasta qué edad, desde qué edad también es factible por llevarlo? Porque 3 años, yo he visto, como dices tú, ya con niños, a veces niñas de 3 años, 2 años, guaguitas, sí, que no tienen ningún sentido de justicia quizás. ¿Desde qué edad sería óptimo poder integrar a los niños para crearles una conciencia del futuro, de luchar por un futuro, pero de una forma pacífica? Y estoy de acuerdo contigo, Jan, con que uno no sabe en qué va a evolucionar, claro, cómo va a terminar aquella marcha. Como en Concepción, que no estaba relacionado directamente con un contraataque a un manifestante, sino que un tipo que iba borracho y termina matando a un niño, entre otros. Sí. Mira, el tema de las marchas y participar en las manifestaciones, yo diría que la regla básica es el tema de la seguridad, ¿sí? Ahora, los padres son los cuidadores responsables y por tanto son ellos los que tienen que proveer la seguridad. En términos de las marchas, yo diría que hay 2 líneas. Es cierto que hay un momento en que aparece el descontrol y ahí no hay mucho que hacer, pero previo a eso, generalmente al inicio de las marchas suelen ser bastante pacíficas. Y la participación de los niños, yo no soy experta en la temática infantil, pero te puedo decir que hay también temas encontrados allí. Quiero decir, la participación ciudadana es fundamental. Uno la aprende en terreno. Te diría tal vez de 6 años en adelante, que los niños son capaces ya de comprender qué es lo que están haciendo. Claro. Puede ser una oportunidad para participar, pero siempre desde el resguardo. Eso significa, primero, no pasar carteles ni camisetas en las cuales ponemos frases que en realidad los niños no son capaces de comprender y que no entienden qué están haciendo, ¿sí? Porque efectivamente los exponemos a que los estén fotografiando y lo que necesitamos es cuidarlos de la sobreexposición. Claro. Y por otro lado, si uno percibe que hay una situación en la cual va a aparecer el descontrol, hay que retirarse. Hay que retirarse, exacto. Nadia, y hablemos de la salud mental. Tú recién lo comentaste. ¿Cómo se ve el futuro en lo que respecta a la salud mental en Chile después de todo esto que todavía no acaba? Porque por muchos años ha sido la salud mental variante pobre. Punto, claro, o sea, claro, y de algún modo es como la prioridad número 25 si es que existe dentro de las prioridades. 100. Los recursos, hay muy bajos recursos en el país para la salud mental, sobre todo para los lugares vulnerables. ¿Cómo ves tú el panorama en lo que respecta a la salud mental y cómo el chileno va a salir adelante después de esto? Porque a mí me pasó personalmente, o sea, yo me sentí este conflicto y empecé al tiro a somatizar mi cuerpo, empecé a sentir una energía muy cargada y terminé por enfermarme. Y no me enfermo nunca. Y yo sé que era el estrés era un estrés tan fuerte que
me tuve que casi en una cueva como hundir mi cabeza como la avestruz, no ver, no escuchar, no ver tele, no estar en redes sociales, y de algún modo de esa forma mi cuerpo se fue nivelando. ¿Cómo ves tú que el chileno va a responder esto y cómo podemos ayudar en la salud mental? Porque esto es un tema bastante importante, lo que viene después, la recuperación del chileno. Yo creo que tú has dado en el clavo, Camila, en varios elementos de lo que mencionas. Primero, ya lo estamos haciendo. Cuando ustedes nos dan la posibilidad a nosotros de explicarle a las personas qué es lo que está pasando, es una forma de ayudarles, porque es comprender que eso que te pasó a ti le está pasando a la gran parte de las personas, y que esas reacciones son reacciones normales ante una situación que es completamente anormal. ¿Sí? Claro. Y que es una situación que en algún momento va a pasar. Todavía estamos en proceso, ¿sí? Y eso significa que estamos constantemente con el estrés. Sobre todo, yo diría que una de las cosas que más nos afecta es esta inseguridad de no saber qué va a pasar, cómo vamos a afrontar, qué viene ahora. Esa es una de las cosas que más nos tensiona. Y eso sobre está todo en el tema laboral también. De manera permanente, a todo nivel, con los niños, con el tema laboral, a nivel social, ¿sí? Entonces, lo primero es ayudar a las personas a comprender que lo que están experimentando es normal y que esto va a durar un rato. Claro. Lamentablemente, una vez que se acabe el conflicto, no es que esto vaya a pasar. Nosotros nos demoramos, digo, todos los seres humanos, todas las personas, cuando vivenciamos una situación crítica, nos demoramos 4 a 5 semanas en regularizar nuestro organismo, en volver a el estado anterior, que es una capacidad que además todos tenemos, porque a pesar de que todos estamos expuestos a esta situación de conflicto, eso no quiere decir que todas las personas se van a enfermar. Claro. De hecho, tú también mencionaste una cosa súper importante, que es que todos tenemos recursos. ¿Qué es lo que hiciste tú cuando percibiste? Y eso también es súper importante, percibir que esto le está afectando, ¿sí? Tomar distancia, tomar un respiro, desconectar, ¿sí? Porque en el caso de ustedes también, el tema de la comunicación social, periodistas, están expuestos todos los días y es parte de la labor y es obligatorio. Entonces, esa imposibilidad de dejar de lado también es una carga muy fuerte, como los bomberos, como el personal de salud, que le toca estar ahí en primera línea y que entonces no pueden escapar de esa situación. Entonces, súper sano, tomar un respiro, desconectarse un par de días, estar en familia, el apoyo social es una de las variables que ha mostrado que amortigua los efectos del estrés. Hay ciertas cosas que podemos hacer y cosas en la rutina diaria, quizás, por ejemplo, cambiar a la alimentación, o hay ciertas cosas que podemos hacer nosotros para ayudar a nivelar este estrés o a poder recuperarnos. Necesidades básicas: dormir, ¿sí? Tener el espacio para descansar, y como eso implica necesariamente desconectar. Claro. Beber también agua, sobre todo la gente que va a las manifestaciones, que está con estrés. El agua también nos ayuda a nosotros a regularnos en términos corporales. Si estamos muy ansiosos, no es mentira esto que decían las abuelitas, no vaya a mojarse la cara, tome un vaso de agua, porque eso nos ayuda automáticamente a calmar también nuestro organismo. Claro. ¿Sí? Nadia, ¿y cómo nos damos cuenta? De repente estamos tan metidos en el tema que a lo mejor nos percibimos que estamos ya con un cuadro de estrés. Sí. ¿Cuáles son los síntomas como que de repente me tuvieran que, a los que debo poner atención? Mira, ya está en enredo la cosa. Sí. ¿Cuándo acudir quizás a ejemplo, una ayuda? La falta de atención, de concentración, se me olvidan las palabras, y esto no me pasaba antes, entonces tengo que saber que es probable que esté sufriendo estrés. La irritabilidad. Estamos todos así, con la más mínima situación, nos alteramos, algo que antes no nos alteraba. Entonces, ese tipo de situaciones son las que nos dan las señales de que esto nos está pasando la cuenta, ¿sí? A veces el tener pesadillas, dificultades para dormir, también es súper importante, porque nos están mostrando que nuestro sistema en el fondo está reaccionando a la contingencia que está pasando. Y que eso es normal. Es normal que todas estas cosas nos pasen y que esto se va a mantener. Y eso también es importante, saber que esto en algún momento se va a recuperar
pero que lamentablemente no hay nada que hacer, vamos a tener que estar con estas dificultades. Habitualmente hablamos del estrés de una manera muy liviana. Estoy estresado, o sea, como que tal vez no le tomamos el peso a lo que es esto, que en el fondo es una enfermedad podría ser, ¿no? Es como el el trastorno, sí. claro, el trastorno de estrés postraumático, sí, es una patología mental. Pero el estar estresado, el estrés es parte cotidiana de nuestra vida. Todos los días estamos expuestos a situaciones de estrés, pero en general tenemos las herramientas para manejarlo. Cuando este estrés es muy elevado, pareciera que perdemos la capacidad de poder manejar todas estas situaciones y entonces tenemos que crear nuevas rutinas, nuevas acciones para poder aminorar su impacto. Y que yo quería saber qué tan peligroso puede ser, en definitiva, tener estrés. Bastante. Peligroso. Muy. En varias medidas, porque el estrés, si nosotros no sabemos cómo manejarlo, puede tener distintas consecuencias, ¿sí? Positivas y negativas, porque a veces de los eventos estresantes nosotros también aprendemos y logramos generar recursos que antes no teníamos, ¿sí? Pero claro, cuando nos vamos al lado negativo pueden aparecer distintas cosas. Tenemos trastornos depresivos, trastornos ansiosos, trastornos psicosomáticos, el trastorno de estrés postraumático. Sí. ¿Sí? ¿Y cómo sabemos, justamente retomando la pregunta de Yanko, cómo sabemos el minuto en donde ya tenemos que buscar ayuda y no por nuestros propios medios podemos sobrellevar este estrés? De hecho, por redes sociales he visto que hay muchas organizaciones, instituciones en ayuda gratuita, de forma gratuita a la gente en este momento de que está pasando en nuestro país, porque claramente la salud mental se va a ver muy afectada. ¿Cómo sabemos cuando ya necesitamos una ayuda? Cuando esto se mantiene en el tiempo. Eso significa que después de terminada la situación crítica, porque en estos momentos, insisto, todavía estamos ante ella, si han pasado 4 o 5 semanas y yo me mantengo con las mismas dificultades de atención, de concentración, de irritabilidad, pesadilla, esta sensación de que tengo que estar vigilando a todo momento porque algo puede pasar, entonces ahí estamos con una sintomatología que en el fondo está afectando nuestro cotidiano vivir. Si eso es así, entonces es importante que consulten especialistas. Durante estas primeras 4 o 5 semanas es muy difícil saber si esto se va a configurar o no en un problema de salud mental, porque insisto, las personas tienen recursos. No es la primera vez que tenemos un evento crítico. Si yo les preguntara, probablemente en su historia de vida, todos han tenido alguna dificultad. Y eso significa que nos vemos afectados, por cierto, pero que después logramos salir adelante. ¿Sí? Pero hay poblaciones que, por cierto, son más vulnerables. Sí. ¿Debería esto, por ejemplo, causar que mucha gente que se encuentre preocupada, estresada, por ejemplo, se manifieste en una baja de peso brusca? ¿Puede ser? Puede ser. Sí. Puede ser, sí. Lo que acontece es que cuando no tenemos nuestros mecanismos normales de afrontamiento, nos quedamos sin herramientas y entonces las preocupaciones pueden significar que me olvido de comer y por tanto empiezo a bajar de peso. O sea, es un riesgo, pero puede pasar al contrario. La ansiedad. Y me pongo a comer más. O sea, se puede dar que en términos bien folclóricos, que andáis con la guata apretada y no eres capaz de comer nada y eso sea una constante y termines bajando de peso bruscamente. Sí. O por ejemplo, todo lo contrario. Lo psicosomático, que hablábamos, que andamos con dolor de estómago. Y entonces cada vez que como algo, me duele el estómago. Claro. Dejo de comer porque siempre me está doliendo. Sí. Y ojo, Yanko, que eso puede ser la tensión. El estrés puede incluso, como hablábamos, que el cuerpo somatiza, de estrés se empiezan a salir ciertas cosas que el cuerpo tiene y se producen enfermedades como cáncer en distintas partes del cuerpo, producto del estrés. Yo lo viví súper de forma personal. Mi padrastro, tuvo un estrés tan fuerte, tan fuerte, que se le activó la glándula tiroideal y le dio principios de cáncer a la tiroide, producto de un estrés. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto de sentir que es normal estar estresado. Porque cuando uno siente que es normal y lo aguanta, y lo aguanta, y lo aguanta, el cuerpo en algún minuto va a ceder. Sí, yo diría que el estrés sabemos que es algo que
Está. Claro. Lo que pasa es que tenemos que tener mecanismos saludables para poder liberar el estrés. El ejercicio físico, por ejemplo, es uno de ellos, ¿sí? La naturaleza. La alimentación saludable, el tener espacios de ocio, son formas en que nosotros liberamos estrés. Compartir con familia, con amigos, con vecinos, ayudar a otros, también son El formas en las servicio. cuales nosotros liberamos el estrés, ¿sí? En términos psicosomáticos, sabemos que el estrés puede provocar reacciones físicas, ¿sí? Pero siempre es importante que las personas consulten al médico. Claro. O sea, no pueden decir solo esto es estrés, no vayan a poner atención a las señales, quiero decir, ¿sí? La investigación en el tema del estrés precisamente ha mostrado que cuando nosotros estamos expuestos al estrés, el sistema inmunológico, por ejemplo, disminuye, decrece, porque tiene que estar preparado para afrontar lo que está exigiendo el estrés. Claro. Y eso significa que nosotros, por ejemplo, tenemos un mecanismo básico que son las natural killers, que es un tipo inmunológico que lo que hace es pesquisar las células cancerígenas. Nosotros provocamos todos los días células cancerígenas. Y entonces cuando tenemos estrés, el sistema inmune está deprimido y entonces no se activa lo que tiene que Claro. activarse. Y efectivamente puede pasar que uno produzca después situaciones como mencionas tú a propósito del cáncer. Sí. Aunque no es así tan No. lineal como lo estamos diciendo. Pero puede suceder. Por cierto, porque como ya sabemos, el estrés provoca cambios fisiológicos. Nidia, y volviendo al tema inicial, que son los Nadia. niños, me gustaría, si nos pueden dar alguna sugerencia. Supongamos, solamente un ejercicio hipotético. Por anga, por manga, mi niño, mi niña, vio una manifestación, vio pasar mucha gente gritando, enardecida, y quedó asustada. Y después no hay cómo controlar ese miedo que ella tiene. ¿Cuáles serían las técnicas que podríamos aplicar como papá para justamente lograr la calma? Primero, mucho cariño, mucho amor, es estar, es escuchar, es comprender qué es lo que le da miedo, porque probablemente más que la manifestación en sí misma, es que le vaya a pasar algo a los papás a propósito de la manifestación, ¿Ya? ¿sí? Y entonces eso significa dar seguridad. Si uno activamente está participando en las marchas, a lo mejor va a tener que dejar para poder dar tranquilidad, a lo mejor va a tener que dormir con la niña o con el niño para ayudarlo en el fondo a que descanse, porque obviamente si está estresado y no duerme, va a estar más Claro. alterado al otro día. Es tener también claridad de qué hacer, que el colegio está, los niños van al colegio, es apoyarlos para que vayan al colegio, para que vuelvan a incorporar su rutina poco a poco, ¿cierto? Y Escuchar. a propósito de colegios, muchos están en paro. Sí. Entonces, o paros parciales o paros totales. ¿Eso también de alguna manera les va causando algún grado de tensión a los chicos? ¿O para ellos simplemente son vacaciones nomás? No son vacaciones, porque saben que no es Claro. normal esta paralización o esta media paralización. Por cierto que como niños también lo disfruten, ¿sí? Yo diría que una de las cosas importantes con los colegios es que ojalá el colegio no haga como que aquí no pasó nada. Es que cuando regresen a la actividad, o la actividad sea paulatina, tengan la posibilidad de conversar. Claro. Conversar sobre ciudadanía, sobre derechos, sobre deberes, ¿sí? ¿Qué es lo que significa ser un ciudadano en Chile? Nadia, Porque son oportunidades de crecimiento también. han habido 6.791 saqueos a pymes hasta el momento. ¿Ya? Me imagino que la gran mayoría de aquellos acontecimientos trágicos son familias, por lo tanto hay niños de eso que ven a sus padres sufrir, hay familias que han sufrido este tipo de saqueo, que ya no es solamente la tensión de Sí, ver lo claro. que está pasando, sino que es algo personal que les sucede y que me imagino que el estrés debe ser mucho mayor a un estrés simplemente por el conflicto que uno ve por televisión, ¿cierto? Cierto. Como familia y con los niños que también
a veces como padre uno se ve un poco limitado de tener que preocuparse de esto y también preocuparse de la salud mental de los niños y toda su rutina diaria que no puede parar, ¿cierto? ¿Cómo podemos afrontar eso? ¿Cómo las familias que han sufrido este tipo de problema tan cruel, tan malo, pueden afrontarlo como familia y con los niños? A ver, yo diría que primero hay que separar. Cuando los adultos estamos muy afectados, tenemos que buscar apoyo. Y eso significa que a lo mejor tengo que buscar asesoría tributaria, buscar asesoría económica para ver cómo sacar adelante la situación de familia, porque se pone la familia en riesgo, Sí. ya no solo por el tema del trabajo y Sí. de la salud, sino que en términos económicos para poder sostener. Pero eso significa que las conversaciones de adultos son de adultos. Yo no puedo estar con los niños al lado cuando voy a hacer todos los trámites. Necesito buscar red de apoyo. Que el niño se quede con un cuidador para yo poder resolver los problemas que son de adultos. Porque si no estoy traspasando más incertidumbre, más inseguridad a los niños y ellos no saben qué hacer con eso. Nadia, respecto a la red de apoyo, quizás también falta una red de apoyo psicológico a más temprana edad o de forma más eficiente en la vida de los niños, de las personas, porque sabemos que estamos al debe con la salud mental en este país y eso es real. Creemos que, o al menos lo que nosotros logramos identificar es que casi todo está concentrado en la salud corporal, en el sentirse bien, tomarse la pastilla, en ir al doctor, pero la salud mental siempre se ha dejado de lado. Tú lo dijiste, es como el primo lejano, pobre, ¿cierto? De la salud. A lo mejor falta una red de apoyo psicológica mucho más eficiente a temprana edad con nuestros ciudadanos, por ejemplo. Yo creo que se están haciendo también los esfuerzos. Tenemos el programa Chile Crece Contigo, que precisamente presta un poco este apoyo también a los padres, porque, ojo, a nadie le enseñan a ser padres. Estudiamos 5 años en la universidad o a veces temas técnicos, no importa, pero estudiamos para nuestra profesión, pero para ser padres pareciera que es algo que nos debería surgir, ¿no? Y yo creo que efectivamente ahí nos falta todavía entregar herramientas a los padres y también entregar herramientas básicas de comprensión de la emoción, ¿sí? Porque muchas veces nos vemos desbordados y es porque no entendemos muy bien qué es lo que nos está pasando. En la medida que tenemos más información, comprendemos mejor, podemos también entonces tomar mejores decisiones para afrontar las situaciones. Debería ser más habitual hoy en día ir al psicólogo antes que, tal como lo es habitual cuando uno se siente mal, le duele la guatita, ya llevo 3 días, tengo que ir al doctor, ¿cierto? Médico general. Debiese ser un poco más habitual preocuparnos por nuestra salud mental, asistir a un tratamiento psicológico. Sí. Primero, o sea, comprender que cuando nos acontece algo que no podemos manejar en términos psicológicos o emocionales, deberíamos pedir ayuda profesional. Ahora, si tú me preguntas a mí en términos ideales, yo diría, ojalá pudiésemos eliminar esta dicotomía de cuerpo físico y salud mental, salud física, salud mental, porque en realidad las emociones, lo que nos pasa, es todo uno, lo tenemos en el cuerpo. Si tú me preguntas así, lo ideal, yo diría, oye, debería estar el médico trabajando con un psicólogo para atender de manera integral a la persona. ¿Sí? Pero nos falta todavía. Vamos paso a paso, yo creo, trabajando en eso. Sobre todo, educando primero a la población para comprender qué es lo que está pasando. Claro. ¿Cuál sería tu mensaje siendo presidenta, ¿cierto? Presidenta de la Asociación Chilena de Estrés Traumático. Eso, de la Asociación Chilena de Estrés Traumático, estando ahí también dentro de un gran medio de psicólogos, un gran campo, ¿cierto? Son muchos los que trabajan en pos de la salud mental. ¿Cuál sería el mensaje que te gustaría entregar para que la gente escuche, quizás también diputados, políticos, en pos de la salud mental? Que tenemos una deuda con la salud mental, que necesitamos no solo más recursos, sino que también mayor formación en temas específicos como estos que estamos hablando, del estrés y del trauma. Nosotros tenemos una historia de trauma en nuestro país y hay mucha gente que además a estas alturas se vuelve a reactivar con las imágenes, con las situaciones actuales. Entonces, primero ahí necesitamos más apoyo, mayor comprensión de la situación de salud mental. Y en general yo diría a la población, primero comprender que lo que están pasando es
totalmente normal, que nos vamos a ver afectados durante un tiempo, así que tenemos que buscar estrategias para cuidarnos, cómo desconectarnos, cómo estar con nuestros seres queridos. Que si estoy viendo que estoy más irritable, a lo mejor dar un paso atrás, porque saber que aquello que estoy expresando mal es producto en verdad de la tensión general y no porque yo quiera maltratar a las otras personas, porque cuando estamos irritables empezamos a maltratar sin querer a los otros. Y tenemos que entonces tratar de cuidarnos, no solo a nosotros mismos, sino también a las demás personas, porque estamos todos sensibles ante la situación. Y eso implica, insisto, apoyo social, estar con otros, tomar espacios de descanso, de respiro, de desconexión. De repente un buenos días puede ser una herramienta de descompresión. Sí. Ser amables con los otros. O sea, si sabemos que estamos irritables, hagamos al contrario, seamos amables. Apoyemos, ayudemos a los otros. Claro. Oye, queremos primero agradecerte por tu tiempo, por todos estos consejos, porque realmente sirven, realmente son muy necesarios por estos días. Me gustaría hacerte la última consulta. Cuéntame. Yo tengo aquí en mi mano un celular. Hay más, Quebrado. se pronostica que acá en Chile hay más celulares que personas en nuestro país. Sí. El uso excesivo de este aparato, porque si yo lo dejara afuera, uno va a hacer una vida completamente distinta. Completamente distinta. Hay personas que yo conozco que se devuelven kilómetros a la casa a buscar el celular porque no pueden, o sea, ya se hicieron dependientes. Esto en alguna forma, estar dependiendo todo el día, ¿causa estrés? ¿Afecta nuestra salud mental? ¿Está todo el día dependiendo del celular, dependiendo de los demás, dependiendo de todo lo que uno puede encontrar aquí? Sí, tú lo acabas de mencionar. Imagínate una persona que tiene que devolverse a su casa para buscar un celular, porque si no, como que la vida no puede avanzar. No fluye. Efectivamente, eso es un estresor que agregamos, ¿sí? Ahora, los medios de comunicación y las tecnologías no son las negativas, es el uso que hacemos de ellas, ¿sí? En el caso de los niños está súper comprobado que no deberíamos darle celular ni tablet a temprana edad, porque lo que hacen es evitar el desarrollo cognitivo. Estamos matando neuronas. ¿Sabes? A propósito del celular, en lo personal, cuando se me queda, me siento culpable. ¿Por qué? ¿Porque lo dejaste solito? No, o sea, es que culpable en el sentido de que si me llaman, si me necesitan para algo urgente, no lo voy a tener. Claro. En ese sentido de culpabilidad. De repente me dan ganas de agarrarlo, ¿para qué te voy a mentir? Sí. Pero pasa lo otro, o sea, el quedarme desconectado, telefónicamente sobre todo, de repente me causa esa sensación de soy culpable, irresponsable. Sí, pero fíjate que es algo que nos hemos impuesto. ¿Cómo lo hacíamos hace Éramos felices. 30 años atrás? Igual Éramos nos comunicábamos, igual sabíamos. Por carta. ¿Te fijas? O sea, no es que no estuviésemos conectados, que estuviésemos desconectados unos de otros. No es indispensable, ¿no? No. Cuando es una herramienta de trabajo, por cierto, claro, la utilizo como herramienta de trabajo, pero ya luego en casa, entonces claro, tendré que dejarlo. Buscar esos momentos para desconectarse y de algún modo aislarse y estar en contacto con lo que es natural, la familia, la naturaleza, el ejercicio. Nadia, yo sé que estamos estamos ahí en el tiempo, pero yo quiero hacer una pregunta bastante importante porque hago una pregunta para como en honor a mi abuela, ¿cierto? Y en mucha gente que también le va a servir. Tú recién mencionaste que nosotros tenemos una historia de trauma, sí, ¿cierto? Una historia que está saliendo mucho a la luz y muchos sentimientos, muchas emociones de aquellas personas que quizás no son jóvenes como los jóvenes que están con esta euforia de querer la lucha y la libertad y la justicia, pero hay personas que sufrieron muchos traumas bastante fuertes. Sí. ¿Cómo puede esa gente lidiar con lo que está pasando ahora sin que se vuelvan sin que tengan mucha ansiedad, sin que empiecen a sentir estos efectos de un estrés traumático de muchos años? Sí, yo creo que, de nuevo, cuando las personas perciben que esto les está afectando más de lo que uno puede soportar, primero desconectar, porque si bien es cierto, se reactivan como heridas del pasado, eso no quiere decir que necesariamente van a tener que volver a experimentar un trastorno, ¿sí? Pero sí van a manifestar algún malestar. Claro.
Y eso lamentablemente no lo vamos a poder evitar. Pero eso significa entonces tomar de nuevo, como hablábamos, las precauciones. Desconectar un poco, estar en familia, conversar acerca de lo que les pasó. Una de las dificultades más complejas de este tipo de eventos que estamos experimentando, como son la violencia interpersonal y en particular la violencia de Estado, es la dificultad del Estado de reconocer que esto es así. Y cuando eso pasa, como que la herida se hace más grande. Claro. ¿Sí? Porque es como negar algo que a mí me pasó, que yo Claro. viví, que yo sentí, y resulta que hay un otro que me está diciendo que no, que eso no es así. Y eso precisamente agrava las consecuencias. Claro. Sí, entonces creo que ahí también hay un acto importante que tiene que hacer el gobierno en términos de reparación por toda la situación que ha acontecido en estos días. Exacto. Nadia Ramos, académica de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca. Queremos agradecer a la Universidad de Talca también por permitirte estar acá. Sí, Le muchas mandamos un gran gracias. saludo también y esperamos poder tenerte nuevamente. No sé Cuando si esta quieras. semana, la próxima semana, es cosa de coordinarlo. Exacto, muchas gracias también por la invitación, porque creo que, como les decía, estas actividades ayudan precisamente para poder comprender mejor qué es lo que nos está pasando y cómo podemos hacer. Ha sido muy necesario y grato conversar contigo. Muchas Muchas gracias. gracias, Nadia. Vamos a una pequeña pausa comercial. Al regreso nos quedan unos minutos para seguir conversando y seguir aquí, por supuesto, en Más Positivo a través de las pantallas de Canal 30. Vamos y volvemos.